cantaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Sábado santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a Él, rindole entonces culto a Él. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este, estamos saliendo en vivo por la gracia de nuestro Dios a través de estas tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble.
Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da otra vez la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios, y quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz y bendecido sábado. Hoy tenemos un programa muy especial que vamos a estudiar juntos, muy importante, basado por supuesto en la palabra del Señor, y seguimos abundando en esta serie tan interesante, sábado o domingo. Esa es la pregunta que estaremos contestando a la luz de la palabra de Dios durante toda esta serie. Como siempre lo hago, me gusta pedir la bendición de mi Padre Celestial a través de una palabra de oración. Así que les pido por favor de que si ustedes desean acompañarme, yo me voy a arrodillar y así juntos podamos orar y pedir que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, que abra nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque estamos aquí día viernes, día de preparación, agradeciéndole, Señor, por la vida y la salud que nos dio durante toda esta semana de labores. Gracias porque nos cuidó, nos protegió de tantos peligros que hay hoy en este mundo. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por este privilegio que nos da de estudiar juntos su palabra. Mientras que el mundo va en pos de los placeres de esta tierra, usted siempre tiene un pueblo, Señor, que quiere estudiar su palabra, quiere aprender, Señor, y quiere saber cuál es el camino que un día nos llevará a las mansiones celestiales. Pido, Señor, que su bendición nos acompañe, que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra en esta hora, y que este mensaje de hoy, Señor, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo lleve este mensaje a todas las partes de este planeta Tierra, donde personas quizás no conocen que este programa existe, para que así muchas nuevas almas se puedan añadir a este ministerio y puedan conocer estas verdades que usted tiene para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más me siento agradecido al Señor porque estamos de nuevo hoy, día viernes, juntos estudiando la palabra del Señor a través de este programa de hoy. Como ustedes saben, hemos estado estudiando juntos una serie muy importante basada en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz sábado por anticipado, y me da mucho gusto de saludarles una vez más, donde quiera que estén sintonizando este programa. En cualquier país de este mundo, en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe, o tal vez en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica. Espero de que estos mensajes usted nos ayude, como hermanos y hermanas, nos podamos unir juntos y llevar este mensaje de salvación a otras personas que no le conocen. No se olvide de compartir estos mensajes, por favor. Siempre se lo recuerdo cada semana. De esa manera este mensaje pueda seguir creciendo. Esta familia espiritual y estas plataformas puedan seguir creciendo. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera usted siempre se dará cuenta que le llegará una notificación a su teléfono inteligente o tableta cada vez que esta señal esté saliendo en vivo, o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal. Y no se olvide, por favor, de darle un like a estos videos. De esa manera, a través de estas cosas tan sencillas que se pueden hacer en segundos, usted está colaborando para que esta familia espiritual siga creciendo y este mensaje pueda seguir pueda recorrer todo lo ancho y largo de este planeta Tierra. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas,
Ese es el nombre de la serie. No se olvide que ya hay una carpeta bajo ese nombre en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Lo único que usted tiene que hacer es entrar, buscar el encasillado que dice listas o playlists en inglés y busque esa carpeta o ese archivo, sábado o domingo. Y allí usted podrá ver desde el tema número 1 hasta este tema que usted está escuchando en esta hora. Por favor, se lo repito una y otra vez, no se olvide de compartir estos mensajes con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con personas que usted conoce que nunca han escuchado de estas grandes verdades. Bien, entonces el título de este estudio de hoy, ustedes lo ven ahí en pantalla, es el tema número 10 de esta serie, el sábado en los tiempos de Cristo. Hoy vamos a hablar de la parte número 2 de este tema que comencé el viernes pasado. Usted recordará, ya está la parte número 1 ahí en nuestro canal, en la carpeta que les acabo de mencionar. Y entonces vamos a leer el versículo lema de toda esta cadena de estudios o de toda esta serie, la señal creadora de Dios, que se encuentra en Génesis capítulo 2 y el versículo 3. ¿Y qué dice este texto tan importante? Génesis 2:3 nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante versículo, no olvidemos ese texto, por favor. No se olvide de tener sus libretas a la mano, sus cuadernos. Vamos entonces a hablar de los tópicos que voy a abordar en esta hora y que vamos a estudiar juntos, ustedes y este servidor quien les habla. Examen de Mateo capítulo 24, versículo 20. El sábado no fue abrogado o clavado en la cruz como muchos pretenden enseñar. El cuarto mandamiento después de ese evento, o sea, después de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. El sábado no cambió con la resurrección de Cristo. La redención no proporciona ningún argumento para el cambio del sábado. El sábado no fue abolido ni cambiado cuando terminaron las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Y usted dirá, ¿y eso qué es de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27? Vamos a abundar un poquito más adelante en cuanto a estos textos que ustedes están viendo ahí en pantalla, pero por anticipado quiero decirles que si usted quiere abundar más en cuanto a esta profecía tan interesante de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, usted puede entrar allí a nuestro canal en el encasillado de listas y busque la carpeta o el archivo que dice Profecías de Daniel. Ahí hay varios temas relacionados con esta hermosa profecía y también la profecía más larga de tiempo profético registrada en la Biblia, la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Vamos entonces a la parte introductoria. Vamos a ver qué sigue abundando en cuanto a este estudio de hoy. En el estudio pasado, ustedes recordarán, analizamos y estudiamos acerca del propósito por el cual nuestro Salvador hizo muchos de sus milagros y sanaciones en sábado. El propósito de Jehová, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, fue restablecer la verdad y la observancia acerca del sábado. O sea, la verdadera observancia que había dejado ser la que Dios había dictado en su palabra. Los líderes religiosos judíos en los días de Cristo habían hecho del sábado una carga casi imposible de sobrellevar por la mayoría del pueblo de ese entonces. Ustedes recordarán que de eso estuvimos abundando el tema del viernes pasado. Los líderes religiosos judíos habían llenado el sábado de tradiciones y mandamientos de hombres hasta el punto de ser un día no de delicia, como fue la intención de Dios, de acuerdo a Isaías 58:13, sino un día indeseable y una carga. Qué triste, ¿verdad? Cristo vino a enseñar a través de su propio ejemplo cómo se debía guardar el sábado. Por eso fue perseguido, porque Cristo estaba tumbando todas esas paredes de cargas y de normas religiosas y de mandamientos de hombres que los líderes de la nación judía habían levantado. Vino, o sea, Cristo, a derribar todas las tradiciones de los escribas, fariseos e intérpretes de la ley. Es por eso que Jesús terminó siendo odiado,
siendo visto como transgresor del sábado y finalmente declarado digno de muerte. En nuestro estudio de hoy, queridos hermanos y hermanas, continuaremos lo que nuestro Señor dejó establecido en su palabra con respecto a la validez y observancia del sábado, aún después de su muerte en el Calvario. Así que estén muy atentos, por favor. Recuerden tener sus libretas a la mano. Estén muy concentrados, por favor. Jesús vino a vindicar la verdad del sábado. ¿Qué había hecho el Salvador para justificar el odio del pueblo judío hacia él? En sábado había hecho muchas sanaciones solo con una palabra, como en el caso del hombre que había estado paralítico durante 38 años. Recuerda el paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. De ese caso estuvimos hablando del tema de la semana pasada. Desde el abierto desprecio y la profanación sin sentido del sábado en la época de los profetas, Israel, el pueblo profeso y elegido de Dios, había pasado a otro extremo, o sea, el Israel ya ahora de los tiempos de Cristo. ¿A qué extremo? El de una observancia rigurosa, gravosa e irrazonable del mismo, o sea, de este día de reposo en los tiempos de Cristo. O sea, vemos la comparación de estos dos pueblos. Primero el Israel en los días de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, que habían prácticamente profanado el sábado, lo habían despreciado. Y eso fue la causa, como estudiamos en temas anteriores, ustedes recordarán, fue la causa del cautiverio de Israel en los días de estos grandes profetas. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, e invadió a Jerusalén, destruyó a Jerusalén y el templo, y llevó cautivo a Israel a Babilonia. Pero el Israel en los tiempos de Cristo, pues supuestamente estaban obedeciendo el sábado y eran muy estrictos en la obediencia del sábado, pero lo habían llenado de un sinnúmero de normas y de mandamientos y de tradiciones de hombre, que ese día se había convertido en algo riguroso, era prácticamente una carga en los días de Cristo. Por eso que Cristo hizo la mayoría de sus milagros, los hizo en día de sábado para tratar de demostrarle a esos intolerantes y de corazones duros de esos líderes religiosos de la nación judía, de que esa no era la manera correcta de observar el día de reposo. Debido a lo primero y a su negativa a prestar atención a los mensajes de reprensión que venían, por supuesto, de los profetas en ese entonces, advertencia y reformas enviados por Dios a través de sus profetas, su ciudad y templo fueron destruidos y fueron llevados al cautiverio por 70 años. Eso lo estudiamos ya en temas anteriores, usted recordará, pero les dejo la referencia ahí. Usted lo puede leer en Jeremías 17, versículo 24 al 27, Jeremías 25, versículos del 8 al 11, Segunda de Crónicas 36, del 5 al 21, Ezequiel 20, del 10 al 20, Ezequiel 22, del 23 al 31, y finalmente Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Por esto último y su negativa a aceptar a Cristo, el gran profeta, maestro y reformador del sábado enviado por Dios, y sus mensajes de reprensión, advertencia y reforma, su ciudad y su templo fueron nuevamente destruidos y llevados cautivos a todas las naciones bajo el cielo. Eso lo vamos a ver más adelante, para permanecer allí hasta que el evangelio del reino fuese predicado para testimonio a todas las naciones. O sea, el Israel antiguo apostató de esta gran verdad, fue llevado cautivo a Babilonia, y el Israel nuevamente en los días de Cristo no aprendió la lección del Israel antiguo, de sus padres, y repitió prácticamente el mismo patrón, y terminó también siendo destruida la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, pero ya en otra época. Ya no era Babilonia en ese entonces, ya era el cuarto imperio mundial, Roma imperial, o sea, la Roma de los Césares. Estaban tan apegados a sus tradiciones y tan tenaces en sus puntos de vista respecto al sábado y su observancia, que crucificarían al mismo Señor del sábado antes de renunciar a sus falsos puntos de vista y aceptar a Cristo y sus enseñanzas. Tenían unos corazones endurecidos por Satanás. Aunque fueran respaldadas por Dios a través de los milagros,
más maravillosos realizados entre ellos. O sea, no se convencieron aún con las obras que Cristo estaba haciendo. Muchos de los milagros realizados por Jesús fueron hechos durante el sábado. Ustedes recordarán, ese fue el tema que abordamos en la semana pasada. El propósito de Jesús fue demostrar la manera original de cómo se debía guardar el sábado y que sus obras demostraban que Él había sido enviado por Dios el Padre. Aunque Israel fue amado y soportado por Dios hasta el final, no había remedio para un pueblo así, tristemente. Prediciendo el terrible juicio que se avecinaba, Cristo, en su memorable discurso o sermón en el Monte de los Olivos, una vez más y por última vez en su ministerio, menciona el sábado. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 24, versículos del 15 hasta el 21. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Mateo 24, 15 dice: por tanto, les dijo Jesús a sus discípulos allí desde el Monte de los Olivos: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, siempre se los recuerdo para que no se vaya a confundir. Lo que aparece ahí en el texto entre corchetes y en cursiva, yo lo agrego a los textos para que usted entienda mejor el contenido y el significado de cada texto que leemos. Repito, Mateo 24, 15, por tanto, dice Jesús a sus discípulos desde el Monte de los Olivos: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, tomó lugar 39 años después de estas palabras de Jesús, porque Jesús pronunció estas palabras en el año 31 de nuestra era. O sea, en el año 70 después de Cristo vino esa abominación desoladora. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Ya lo vamos a ver más adelante. De que habló el profeta Daniel, ya estaba profetizado en el libro de Daniel. El que lee, entienda, dijo Jesús. Si ustedes leen los rollos proféticos, van a entender el significado de esta profecía. Versículo 16 de Mateo 24, ¿qué nos dice? Entonces, los que estén en Judea, vean este lenguaje, hermanos y hermanas, esta es una advertencia tremenda de parte de Jesús. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Versículo 17, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en la azotea no descienda cuando venga esta crisis, cuando venga la abominación desoladora. No podía ni siquiera bajar o descender a tomar algo de su casa. Por eso yo lo resalto en amarillo, para que entendamos esas partes claves de estos textos que a veces por leerlos rápido no los tomamos en consideración. Sigue leyendo Mateo 24. Versículo 18, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19, noten bien, otra advertencia que a veces la dejamos pasar por alto. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Fíjense bien, hermanos y hermanas, esto lo tenemos que tomar en consideración, porque Cristo estaba hablando del sábado que iba a seguir estando en vigencia 39 años después de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué vamos a enseñar de que el sábado fue clavado en la cruz? Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, cuando venga la abominación desoladora, ustedes oren a Dios para que cuando ustedes tengan que huir de la ciudad condenada, que en este caso era Jerusalén, oren para que su huida no sea ni en invierno, número uno, ni en el día de sábado. O sea, está queriendo decir Jesús con estas palabras que el sábado seguía estando en vigencia 39 años después, aún después de su muerte en la cruz de Calvario. Versículo 21 de Mateo 24, ¿qué nos dice? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué representaba la abominación desoladora que habló allí Jesús en Mateo 24? Vamos a leerlo en la palabra del Señor. La destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo por Roma imperial, o sea, el cuarto imperio mundial que existía en ese tiempo, la Roma de los Césares. O sea, 39 años después de que Cristo pronunciara ese sermón profético desde el Monte de los Olivos en el año 31 de nuestra era, pocos días
antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24, nos dice así la Escritura: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, oigan bien, esa es la abominación desoladora, por eso yo agrego ahí entre corchetes, o sea, ejércitos romanos, porque el imperio que llegó a rodear o a invadir a Jerusalén en ese entonces fue el imperio de Roma imperial. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, o sea, los que estén en medio de la ciudad, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, o sea, no regresen a la ciudad de Jerusalén, porque, dice el versículo 22, porque estos son días de retribución. La palabra retribución quiere decir recompensa o pago, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todo esto fue escrito aún por los profetas del Antiguo Testamento. Si ustedes no lo sabían, lo vamos a leer más adelante. Que sigue diciendo Lucas 21, versículo 23. Repite lo que mencionó Mateo 24 Jesús. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Nuevamente Jesús menciona esto. ¿Por qué Jesús enfatizó tanto esto? Usted se preguntará. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Yo pongo ahí entre corchetes una nota para que ustedes recordemos lo que acabamos de leer anteriormente. Mateo 24:20 decía que cuando los discípulos de Cristo tuviesen que huir de esta calamidad, que oraran para que su huida no fuera ni en invierno ni en sábado. Sigamos leyendo Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, oigan bien, será hollada. La palabra hollada quiere decir pisoteada, abatida, humillada o profanada. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, o sea, los no judíos. En otras palabras, eran parte de los romanos, fueron parte de los gentiles que llegaron a Jerusalén, y Jerusalén fue hollada por Roma, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En este fuerte lenguaje, nuestro Señor Jesús muestra las terribles calamidades del pueblo judío predichas por Daniel el profeta, de acuerdo a Daniel 9, 26 y 27. Y su vigilante cuidado sobre su pueblo lo lleva a señalar los medios de escape. Vamos a ver qué señaló Jesús a través de estos mensajes. Número 1. Les da una señal que les ayudaría a saber cuándo era inminente esta terrible desolación. Era la abominación desoladora que estaría en el lugar santo. O, como lo expresa Lucas, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, de acuerdo a Lucas 21:20, que lo acabamos de leer. Esta era la señal para que el pueblo de Dios que se encontraba allí en Jerusalén, incluyendo los discípulos de Cristo, huyeran de esa ciudad condenada. El cumplimiento de esta señal lo registra el historiador Flavio Josefo, después de afirmar que Cestio Galo, el comandante romano al comienzo de esta guerra con los judíos en el año 66 después de Cristo, había venido contra Jerusalén con un ejército. Vamos a ver qué escribió Josefo. Leamos, por favor. Ahí ustedes ven una portada de un libro muy interesante. Portada del libro Las Guerras Judías, escrito por Flavio Josefo, un historiador judío. Vamos a ver qué él escribió en esta nota que vamos a leer juntos a continuación. Si Cestio, o sea, Cestio Galo, hubiera continuado el asedio un poco más, ciertamente habría tomado la ciudad, o sea, la ciudad de Jerusalén. Pero fue, supongo, debido a la aversión que Dios ya tenía hacia la ciudad y el santuario, que se le impidió ponerle fin a la guerra ese mismo día. Sucedió entonces que Cestio no se daba cuenta de que los sitiados tenían las esperanzas perdidas de tener éxito, o de lo valiente que era el pueblo para hacerle frente a él, por lo que hizo retirar a sus soldados del lugar y, desesperado de cualquier esperanza de tomarla, sin haber recibido desgracia alguna, se retiró de la ciudad
sin ninguna razón del mundo. Mire qué interesante. Eso fue la misericordia de Dios para que la iglesia que se encontraba allí todavía, incluyendo los discípulos de Cristo, pudieran salir sin tener que sufrir las consecuencias de lo que venía sobre esta ciudad condenada. Las guerras judías, tomo 2, capítulo 19. Elena G. de White escribió en un extraordinario libro que se llama El conflicto de los siglos. Leamos por favor lo que Elena G. de White escribió. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, se refiere a la ciudad de Jerusalén, por supuesto, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, tal como lo decía Flavio Josefo. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, que había pronunciado 39 años antes desde el Monte de los Olivos. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Ahí pongo nuevamente las referencias bíblicas, Mateo 24 del 15 al 21 y Lucas 21 del 20 al 24. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. El conflicto de los siglos, páginas 33 y 34, el capítulo 1 de este extraordinario libro. Si usted tiene este libro en su hogar, yo le exhorto, querido hermano y hermana que me escucha, que lea ese capítulo 1 del libro El conflicto de los siglos. Es un extraordinario capítulo. Número 2, punto número 2. Al ver esta señal, los discípulos debían saber que la desolación de Jerusalén estaba cerca. Entonces, dice Cristo, los que estén en Judea huyan a los montes. Josefo también da testimonio de la huida de muchos de la ciudad en ese momento. Vamos a citar nuevamente la portada del libro Las guerras judías por Flavio Josefo. Leamos por favor. Después de que le sobreviniera esta calamidad a Cestio, muchos de los judíos más eminentes se alejaron nadando de la ciudad. O sea, nadando quiere decir, estaba hablando figurativamente, o sea, lo hicieron tan rápido como si fuera de un barco que iba a hundirse. Las guerras judías, tomo 2, capítulo 20. Interesante declaración. Vamos a citar otro libro que ustedes ven ahí en pantalla, portada del libro Historia Eclesiástica por Eusebio. Vamos a ver qué nos dice este libro. Sin embargo, todo el cuerpo de la iglesia en Jerusalén, habiendo sido ordenado por una revelación divina, dada allí a hombres de piedad aprobada antes de la guerra, fue removido de la ciudad y habitó en cierta ciudad más allá del Jordán, llamada Pela. Aquí, los que creían en Cristo, habiendo salido de Jerusalén, como si los hombres santos hubieran abandonado por completo la ciudad real misma y toda la tierra de Judea, la justicia divina, por sus crímenes contra Cristo y sus apóstoles, finalmente los alcanzó, destruyendo totalmente la generación de estos malhechores de la tierra. Historia Eclesiástica, tomo 3. Capítulo 5, o sea que la providencia de Dios permitió que hubiera una pequeña demora para que el pueblo de Dios que se encontraba aún dentro de la ciudad de Jerusalén, incluyendo los discípulos de Cristo, pudieran salir sin perder sus vidas. Punto número 3. Tan inminente era el peligro cuando se viera esta señal y tan imperativa y esencial era la huida inmediata que no se podía perder ni un momento. El que estaba en la azotea ni siquiera podía bajar a tomar un solo objeto de su casa, tal como lo leímos en Mateo capítulo 24. Al hombre que estaba en el campo se le prohibió volver a la casa por su ropa. Debían huir como estaban y huir para salvar sus vidas. Punto número 4. En vista
de que los discípulos debían huir en el momento en que apareciera la señal prometida, Jesús les ordenó orar por dos cosas, es decir, que su huida no fuese en invierno ni en el día de sábado. Su lamentable situación, si se hubiesen visto obligados a huir a las montañas en pleno invierno, sin tiempo para llevarse ni siquiera una sola pieza de ropa, atestigua suficientemente la importancia de la primera de estas peticiones y las dificultades que necesariamente debían acompañar a un intento de huir en sábado de entre un pueblo cuyos puntos de vista erróneos sobre el sábado y la observancia del sábado los había llevado a vigilar, acusar, perseguir y finalmente matar al mismo Señor del sábado. Enfatiza igualmente la importancia de la segunda petición. Voy a hacer un paréntesis rapidito. Vemos dos peticiones. Jesús les dice a sus discípulos, oren para que su ida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Esos dos puntos tan importantes. Bueno, el primero, como ustedes saben, allí en Israel el invierno es bastante frío, bastante crudo. Y por eso, como no podían ni siquiera tener tiempo de coger una sola prenda de ropa, les iba a ser bien difícil y podían inclusive hasta perder sus vidas huyendo a las montañas en pleno invierno cuando viniera el asedio de Roma imperial en ese entonces. Por eso Jesús les pide que oren para que cuando llegara el tiempo de huir de la ciudad condenada no fuese en época de invierno. Y número dos, ni en sábado les dice Jesús tampoco. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos en los días de Cristo habían llenado el sábado de tantas regulaciones que si ellos salían huyendo, por así decirlo, en sábado, hubiesen sido vistos como dignos de muerte, porque según ellos estaban violando el sábado. Los líderes de la nación judía en ese entonces habían hasta prohibido caminar cierta distancia en el día del sábado, y el que caminara tal vez más de una milla en sábado era un violador del sábado y por supuesto digno de muerte. Por eso Jesús les pidió que oraran para que ese acontecimiento, cuando llegara el momento de la asolación contra la ciudad de Jerusalén, no cayera ni en invierno ni en sábado. Seguimos leyendo esta nota. Ambos muestran el tierno cuidado que Jesús tuvo por su pueblo. La huida precipitada, los ayes de quienes cargados con los cuidados maternos y la oración relativa al tiempo de la huida fueron todos diseñados como advertencias misericordiosas a sus seguidores, con miras a evitarles dificultades innecesarias. El apóstol Pablo, mire qué interesante, dio una instrucción muy importante algunos años antes de que llegase la crisis. Vamos a leerlo allí en 1 Corintios capítulo 7, ustedes ven ahí la referencia, versículos 25 al 29. Muchos hoy pasan por alto este consejo bíblico. Repito, 1 Corintios 7, 25 al 29 nos dice, versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 26 de 1 Corintios 7, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Mire qué interesante. Versículo 27 de 1 Corintios 7, ¿qué nos dice? ¿Estás ligado a mujer? Pregunta el apóstol Pablo. No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, dice el versículo 28, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pero bueno, hoy los jóvenes de esta generación están deseosos por casarse y por tener hijos. Y no saben y no tomamos en consideración estos textos que estamos leyendo ahí en pantalla. No saben que esto que tomó lugar allí en el año 70, en los días de Jerusalén, dice allí el conflicto de los siglos en el capítulo 1, usted lo puede leer en sus libros. Dice que es un pálido reflejo
crisis que va a venir sobre este mundo en el tiempo del fin. Y las mujeres que estén criando, que estén teniendo hijos, los que se estén casando y dándose en matrimonio, van a sufrir grandemente porque viene una crisis sobre este mundo. Por eso los jóvenes que se están casando en este tiempo, que están teniendo hijos, piénselo bien, queridos hermanos. No estoy en contra del matrimonio, no vayan a pensar que estoy en contra del matrimonio. Simplemente que el Señor nos está haciendo un llamado. Pablo lo hizo para ese entonces. Ahora el Señor está haciendo ese llamado, porque vamos a leer más adelante lo que Jesús dijo también, que también pasamos por alto y no lo tomamos en consideración. Mateo 24:19, vuelve y repite: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Creemos de que esto fue solamente para cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por el Imperio Romano. No, esto va a tener un doble cumplimiento en el tiempo del fin. Queridos hermanos, querido joven o señorita que me escucha, si usted está haciendo planes para casarse o para tener hijos, bueno, hay un llamado que el Señor está haciendo. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque viene una crisis, y esta crisis no va a ser como fue solamente en Jerusalén. Esto va a ser una crisis mundial. Una profecía aterradora. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio 28:53. Esto estaba profetizado aún desde los días de Moisés. Noten lo que dice Deuteronomio 28:53. Lo que tomó lugar prácticamente en Jerusalén en el año 70. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Comerás qué? El fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué iba a suceder? ¿Y qué sucedió? Porque eso está todo escrito en la historia. Comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas, cuando tu enemigo te rodee, te angustie. Jeremías capítulo 19, versículo 8 y 9. Esto también lo profetizó el profeta Jeremías. Leamos juntos. Jeremías 19:8. Pondré esta ciudad, o sea, Jerusalén, de acuerdo al verso 3 del mismo capítulo 19. Está hablando de Jerusalén. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Versículo 9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Por eso Jesús dijo: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pero eso va a tener un doble cumplimiento en el tiempo del fin, si usted no lo sabía. Lamentaciones capítulo 2, el mismo profeta Jeremías, en el libro de las Lamentaciones capítulo 2 versículo 20 nos dice: mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario, o sea, en el templo del Señor, el sacerdote y el profeta. Esto tomó lugar cuando vino el asedio de Jerusalén, después de que Cristo lo profetizó en ese maravilloso sermón del Monte de los Olivos, que está incluido en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Lamentaciones capítulo 4 versículo 10, ¿qué nos dice? Las manos de sus mujeres piadosas cocieron, o sea, ese es del verbo cocinar, cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Usted tiene que leer ese capítulo 1 del libro del conflicto de los siglos, y cuando usted lee ese capítulo 1 a la luz de la historia de Flavio Josefo, usted se va a dar cuenta que esto fue algo terrorífico. La muerte, las mujeres, las madres se comían a sus propios hijos en el asedio en Jerusalén. Si usted no lo sabía, todo estaba profetizado. Esto toma lugar, la predicción de Cristo hacia las mujeres de Jerusalén. Esto toma lugar cuando Jesús iba en camino al Calvario. Vio un grupo de mujeres allí con niños pequeños en sus brazos, llorando por el Salvador. Jesús se les quedó mirando, y noten lo que Jesús les dijo a estas mujeres. Jesús, que tenía una vista profética, que conocía el fin desde el principio, les dijo estas palabras. Lucas 23, 28 y 29. Pero Jesús, vuelto hacia ellas,
les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, oigan bien, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Pero hoy los jóvenes están locos por casarse, locos por tener hijos y tener hijas. Las muchachas, mi sueño es ser madre un día. Eso es lo que piensan las muchachas de esta época. Pero no se dan cuenta y pasan por alto estos consejos bíblicos. Jesús le dijo a esas mujeres de Jerusalén: no lloren por mí. No lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y esto se cumplió al pie de la letra en el año 70 de nuestra era. Punto número 5. El Salvador no le dijo a los discípulos que no huyeran en invierno o en el día de sábado si las circunstancias hicieran necesaria la huida. Pero en vista de los obstáculos que podrían encontrar en cualquiera de estos momentos, les ordenó que oraran para que no les fuera necesario huir ni en invierno ni en día de sábado, de acuerdo a Mateo 24:20, que ya lo leímos. El objeto de la oración era sin duda triple. En primer lugar, principalmente evitarles penurias y dificultades innecesarias en la huida. Hasta podían morir si era necesario haber huido en invierno, porque sin ropa prácticamente, sin abrigos fuertes y sin ropa necesaria para el frío, tal vez hubiesen muerto. Por eso Jesús les dijo: oren para que esa huida, cuando llegue el tiempo de huir de la ciudad condenada, no sea en invierno. Segundo, imponer un deber que, si se cumpliera, mantendría constantemente presente el gran acontecimiento y, por lo tanto, los haría estar preparados para él. Y tercero, enseñarle la fe y la confianza en la divina providencia. Solo Dios podía ordenar los acontecimientos de tal manera que no fuera necesario que huyeran en invierno o en el día de sábado. Indirectamente, pero de una manera muy práctica y enfática, les haría recordar el sábado durante todos estos años entre la cruz y la destrucción de Jerusalén, o sea, 39 años para ser exactos. Y les enseñaría una lección sobre la verdadera observancia del sábado, porque la instrucción de Cristo aquí, lejos de dejar de lado el sábado, reconoció claramente su existencia hasta ese momento. Así, el Salvador, que se había esforzado incansablemente durante todo su ministerio por demostrar que el sábado es una institución misericordiosa y por dejar de lado aquellas tradiciones y mandamientos de hombres que lo habían subvertido y desviado de su verdadero diseño, lo hizo. En su último discurso, enfatizó una vez más su enseñanza y posición respecto al sábado, en su última referencia al mismo antes de su crucifixión. Unos días después de este discurso, el Señor del sábado fue clavado en la cruz como el gran sacrificio por los pecados de los hombres, de acuerdo a Mateo capítulo 27, Isaías capítulo 53. Así, el Mesías fue cortado o muerto a la mitad de la semana número 70, y con su muerte hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a leerlo en Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27. Recuerde, usted puede abundar más en cuanto a esta profecía si entra a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, y vaya al encasillado que dice listas y busque el archivo o carpeta que dice profecías de Daniel. Daniel 9:24 nos dice 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas en hebreo, yo lo agrego ahí entre corchetes, quiere decir cortadas. O sea, un periodo de 490 años que fueron cortados de la profecía de tiempo más larga de la Biblia, de Daniel 8:14, o sea, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Para terminar, ¿qué? La prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién fue el que puso fin al pecado? El Mesías, por supuesto. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto tomó lugar cuando Jesús muere por ti y por mí
en la cruz del Calvario. Versículo 25, Daniel 9, que nos dice: sabe pues y entiende Daniel, en otras palabras, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, esto toma lugar cuando Israel regresa del cautiverio babilónico. Sigue diciendo Daniel 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Ya estaba profetizado que Cristo iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario, mas no por sí, porque él mismo no se quitó la vida. Se la quitaron los gentiles, o sea, Roma imperial. Y el pueblo de un príncipe, oigan bien, ya estaba profetizado que la ciudad de Jerusalén en los días de Cristo iba a ser destruida por Roma imperial. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Y yo pongo ahí entre corchetes, Roma imperial. Esto tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, estoy leyendo Daniel capítulo 9. Y por otra semana, oigan bien, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días. O sea, estamos hablando de días proféticos, o sea, 7 años. O sea, por 7 años más. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. En otras palabras, desde el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, hasta el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban, al final del periodo profético de las 70 semanas de Daniel 9:24. Ahí está la otra semana, o sea, 7 años, desde el año 27, si usted suma del año 27 al año 34, donde terminaría el periodo profético de las 70 semanas o 490 años, son 7 años. Por eso dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Sigamos leyendo Daniel capítulo 9. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después del bautismo de Cristo, o sea, para ser exacto, en el año 31 después de Cristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, término de la ley ceremonial, el sacrificio de animales. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. De acuerdo a Mateo 23, 37 y 38, la ciudad de Jerusalén fue asolada por Roma imperial, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Maravillosa profecía. ¿Qué dice Mateo 23, 37 y 38? Cristo lo profetizó. Jesús dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén. Lo dice 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Que matas a los profetas, o sea, rechazaron su mensaje, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Versículo 38 de Mateo 23, que nos dice: he aquí vuestra casa, o sea, el templo, os es dejada desierta. Esa palabra desierta en el original en griego es desolada. Y eso fue lo que había profetizado Daniel, como acabamos de leer allí en Daniel 9, versículo 27, que dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Maravilloso cumplimiento profético. La escritura es maravillosa, queridos hermanos y hermanas, cuando la estudiamos y la escudriñamos. Marcos 15, 37 y 38, ¿qué nos dice? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Qué significa esto? Usted estará preguntándose. ¿Qué tiene que ver con la destrucción de Jerusalén? Bueno, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. O sea, no lo rasgó ninguna mano humana. Eso daba por entender de que ya estaban terminando, ya había terminado para siempre el sacrificio de los animales. O sea, la ley ceremonial había sido clavada en la cruz del Calvario. Ya ustedes y yo no tenemos que matar a un cordero, a un macho cabrío o a un becerro para obtener el perdón de nuestros pecados, porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso se rasgó ese velo del templo cuando Jesús dio dando una gran voz, expiró, o sea, murió. Vamos a ir terminando con esta pregunta. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos?
Bueno, esa promesa está establecida en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. La promesa de que un día entraremos por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén, si somos fieles a esos mandamientos. Yo quisiera estar en ese grupo de redimidos. Quisiera estar tú, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Noten lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, la versión antigua, conforme está en el original en griego, por supuesto. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, la ley de Dios está todavía en vigencia. Estaba en vigencia cuando Juan estaba en la isla de Patmos y era un hombre mayor de edad. Seguía en vigencia, y entre esos 10 mandamientos se encuentra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Y el Señor dice, bienaventurados, o sea, bendecidos los que guarden esos 10 mandamientos. Esos son los que van a entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén y van a tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, ¿qué nos dice? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, el Señor tiene una corona reservada para ti y para mí, si somos fieles a Él, por supuesto, porque esta corona será dada solo para los fieles, queridos hermanos y hermanas. Ojalá que nosotros, ustedes y yo que estamos escuchando este mensaje en esta hora, no perdamos esa corona, por favor. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Hemos visto la palabra de Dios en esta hora, la hemos estudiado. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Qué maravilloso, hermanos, es estudiar la palabra del Señor, escudriñarla. La mayoría de las personas hoy están dependientes, se han hecho dependientes solo de sus líderes religiosos. Por eso hay tanta confusión en el mundo cristiano de esta época. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ¿qué nos dice la Escritura? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Has oído la voz de Dios a través de su palabra en esta hora, querido hermano y hermana que me escuchas? Jesús te dice, si tú has oído mi voz, déjame entrar a tu vida. Por eso es que Jesús lo vemos allí tocando la puerta. Él no forza la entrada, por supuesto. La imagen que ustedes ven ahí en pantalla, se ve a Cristo tocando la puerta. No se ve a Cristo tratando de abrir la puerta o forzar la entrada. Porque Jesús desea que tú lo dejes entrar voluntariamente. Él no espera que tú lo dejes entrar obligadamente. Si nosotros dejamos entrar a Jesús es porque queremos que Él forme parte de nuestras vidas. ¿No quisieras dejar entrar a Jesús hoy en tu vida? Yo por mucho tiempo no tenía a Jesús en mi corazón antes de conocer el Evangelio de Salvación. Estaba en mi corazón morando el otro Señor, que ustedes saben quién es. Y ese es el dueño y Señor de muchos corazones de la mayoría de los seres humanos en este tiempo. Pero Jesús quiere entrar a nuestros corazones, quiere entrar a nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas, quiere prepararnos para un día entrar al reino de los cielos. Si tú en esta hora has escuchado este mensaje y este mensaje lo has entendido y quieres dejar que Jesús entre a tu vida, puedes a partir de hoy en adelante abrirle la puerta de tu corazón. Al abrirle la puerta de tu corazón significa estar dispuesto a obedecer su palabra, cumplir su palabra y guardar sus mandamientos. Y especialmente este cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, que hemos estado hablando ya prácticamente por 10 semanas. El verdadero día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Jehová, el sábado del Señor. Voy a terminar con una palabra de oración. Acompáñenme, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora quiero darle las gracias por darme la oportunidad de haber estudiado este mensaje con mis hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en esta hora. También oro por aquellos que lo han de ver en otra oportunidad. Oro, Señor, para que este mensaje pueda traspasar fronteras, que pueda llegar a los países más recónditos de este planeta Tierra, que pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oramos, Señor, para que el Espíritu de Dios pueda hacer una obra
y pueda transformar los corazones de las personas que todavía no están guardando este verdadero día de reposo en sus vidas. Que este mensaje de hoy sea un llamado para ellos, para que comiencen a guardar este día de reposo. El día que fue aprobado por Dios, el día que Dios guardó en el principio de la creación de este mundo, el día que Él bendijo y santificó. Es el único día que está registrado en la Biblia, en su palabra, como el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a no endurecer nuestros corazones, como los israelitas en los días del en los días del profeta Jeremías, en los días del profeta Ezequiel o en los días del profeta Isaías. Ayúdanos a ser fieles y obedientes y abrir nuestros corazones, como dice Apocalipsis 3:20, para que dejemos entrar a Cristo a nuestras vidas. Gracias por escucharnos, lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por haber tomado el tiempo para haber estudiado con este servidor este mensaje de hoy. Espero de que este mensaje haya sido de mucha bendición. No se olvide de compartir este mensaje que usted escuchó hoy con alguna persona que usted conozca, persona en sus contactos, familiar, amistad, compañero de trabajo, o hermano o hermana de la iglesia a la cual usted se congrega o asiste, para que este mensaje también otras personas que no lo han escuchado nunca lo puedan escuchar. De esa manera ustedes y yo pues colaboramos para hacer esta obra misionera de regar la semilla de la verdad del Evangelio en los corazones de otras almas que no la conocen. Antes de despedirme, quiero decirles de que mañana sábado, no se olviden, estaremos dándonos cita nuevamente en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted está visitando el estado de la Florida, por así decirlo, o está cerca de la ciudad de Tampa o vive en la ciudad de Tampa y le gustaría visitar nuestra iglesia, ahí aparece nuestra dirección. Tome nota de ella, por favor. Recuerde, abrimos en esa dirección, abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana y ahí juntos nos reunimos un grupo de hermanos y hermanas que queremos adorar a Dios en el verdadero día de reposo, en el sábado de Jehová. Les invitamos de que nos visite, que se congregue con nosotros, que usted pueda ser parte de nuestra familia espiritual. Pero mañana también a partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11, para que ustedes estén atentos a nuestras plataformas, estaremos saliendo de nuevo en vivo a partir de las 11 o un poco después de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, no se lo olvide, hora del este, a través de estas tres plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Recuerde que cuando usted entre a Facebook y vaya a colocar el nombre de nuestro ministerio, El Heraldo del Tercer Ángel, o de nuestro canal, tiene que ser todo pegado, no puede dejar espacios. El Heraldo del Tercer Ángel y en minúscula, para que así usted pueda tener acceso ahí a esta plataforma en Facebook. Comparta estos mensajes, queridos hermanos y hermanas, con sus amistades, con sus contactos, allí en sus páginas de internet o en sus redes sociales, para que este mensaje pueda seguir dándole la vuelta al mundo y otras almas más puedan conocer estas verdades que necesitamos conocer en este tiempo del fin. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Santo día que el Señor